soy Juan Antonio, asesor de Prepa Abierta Guanajuato, en la localidad de San Luis de la Paz, Guanajuato, con ¿cómo se llama? Centro de Asesoría de San Luis de la Paz, Guanajuato, de la Unión de Comerciantes del Mercado Juárez, y en Facebook mi Prepa San Luis. Comenzamos la sección 2 del módulo 11 en la unidad 3, el papel de las instituciones económicas internacionales y las características de la economía mundial contemporánea. Las instituciones económicas internacionales. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por terminar, la arquitectura del sistema internacional fue modificada por Estados Unidos, la nueva potencia dominante. La Sociedad de las Naciones, SN, creada en 1919, para restablecer la armonía después de la Primera Guerra Mundial, fue sustituida por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en octubre de 1945. Con el tiempo, los organismos subsidiarios fueron multiplicados, pero los organismos rectores siguieron siendo los mismos. La Asamblea General, integrada por los representantes de todos los gobiernos pertenecientes a la organización, y el Consejo de Seguridad, integrado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, al cual se sumaría posteriormente la República Popular China, en sustitución de la República de China, que es Taiwán. La Asamblea General ha funcionado como un mecanismo de concertación política, mientras que el Consejo de Seguridad lo ha hecho como un organismo de control y vigilancia en situación de crisis política y/o militar. En la actualidad, el Consejo de Seguridad es integrado por 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. 10 miembros no permanentes en funciones durante 2 años. Es importante señalar que el sistema de Naciones Unidas incluye a muchos organismos más, entre los cuales destacan el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, BM, cuyos orígenes y funciones se detallan más adelante. Además de la ONU y sus organismos especializados, también existen organismos regionales en los distintos continentes. Uno de ellos es, por ejemplo, la Organización de la Unidad Africana, OUA, fundada en 1963 y sustituida en 2002 por la Unión Africana. En el marco del continente americano, los gobiernos de la región firmaron en 1948 la Carta de la Organización de Estados Americanos para renovar la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, creada entre octubre de 1889 y abril de 1890. Mediante una y otra organización, el gobierno estadounidense se mantuvo el continente americano bajo su influencia política y, cuando las situaciones políticas lo exigían, militar. La OEA funcionó reiteradamente como la instancia que sancionaba las intervenciones militares contra los regímenes latinoamericanos que buscaban escapar de la influencia estadounidense, y en ese sentido fue muy útil después del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de febrero de 1959. Existe otro tipo de organizaciones internacionales concentrados en asuntos de defensa. En abril de 1949, los representantes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Portugal firmaron el Tratado del Atlántico Norte, como clara oposición a la consolidación de la presencia soviética en Europa del Este. Aquí un pequeño paréntesis: la OEA es la Organización de Estados Americanos y el Tratado del Atlántico Norte más adelante va a cambiar a ser la OTAN. El artículo 5 del tratado comprometía a todos los firmantes a recurrir incluso a la fuerza para garantizar la estabilidad de la región cubierta por la alianza. En 1950, como consecuencia de la Guerra de Corea y el inicio de la Guerra Fría, la OTAN, Organización del Atlántico Norte, se convirtió en el principal instrumento militar para defender Europa Occidental. La Unión Soviética, por su lado, organizó en 1955 el Pacto de Varsovia, con los gobiernos satélites de la Europa Oriental socialista, y con el fin de mantener el equilibrio militar en el viejo continente. Ese acuerdo de defensa estuvo vigente hasta 1991, tras la extinción del bloque socialista. Todos estos organismos han dejado su huella en el sistema internacional. No obstante,
para los objetivos de la presente unidad, nos concentraremos esencialmente en la importancia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues ha contribuido además a determinar las condiciones de operación del sistema económico mundial. Además, a diferencia de instituciones como la Asamblea General de la ONU, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las decisiones no son tomadas a partir de votos, sino de las cuotas financieras comprometidas por cada gobierno participante. Es decir, se trata de recursos económicos que el gobierno de cada país invierte en los fondos administrados por esas instituciones. Como los países desarrollados poseen mayores cuotas en ambos organismos, estos tienden a sugerir políticas económicas que favorecen a las economías más poderosas en el sistema internacional. Bueno, nada nuevo en el capitalismo. Los poderosos siempre tienen más poder, siempre controlan todo y bueno, dice aquí un recuadro para conocer más. La conferencia de Bretton Woods fue llevada a cabo en 1944, poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, y cuando recién comenzaba el proceso de descolonización de Asia y de África. En ella participaron 44 naciones de Europa Occidental y del continente americano. Los países comunistas de Europa del Este y la República de China participaron en la conferencia, pero los primeros no ratificaron los acuerdos y en 1949, con la instauración de la República Popular China, el gobierno comunista se retiró de las organizaciones resultantes de la conferencia. En julio de 1944, en Bretton Woods, el estado de New Hampshire, fue realizada una conferencia internacional para discutir y prevenir los problemas de balanza de pagos que habrían de presentarse al final de la guerra. La conferencia llegó a 4 acuerdos. El dólar estadounidense fue aceptado como la moneda básica para las transacciones comerciales internacionales. La convertibilidad del dólar en oro fue aceptada por el gobierno estadounidense. Los gobiernos representados se comprometieron a no devaluar unilateralmente sus monedas. La conferencia estableció al Fondo Monetario Internacional como un mecanismo intergubernamental regulador de los flujos financieros y comerciales internacionales. Asimismo, creó el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento como la base de un Banco Mundial, destinado a poner en práctica programas de desarrollo económico y social. Con estos acuerdos, la conferencia busca sentar las bases para la estabilidad de la economía mundial capitalista de la posguerra. Aquí viene un glosario. Balanza de pagos es la comparación entre la cantidad total del capital que sale de una nación y la que entra. En la balanza de pagos se tienen en cuenta las importaciones y las exportaciones, los ingresos por turismo, las salidas de divisas, entre otros. ¿Qué significa? ¿Cómo me vas a pagar? ¿Cuánto me debes? ¿Cómo me vas a pagar? De acuerdo a lo que produces. Fondo Monetario Internacional es una institución financiera por los gobiernos de un conjunto de países donde cada uno de ellos aporta una cantidad de dinero para formar un fondo común. Los países miembros pueden comprar al Fondo Monetario Internacional moneda extranjera o bien solicitar préstamos. Los préstamos directos del Fondo Monetario Internacional son muy importantes para algunos países. Para otros, el fondo sirve como una especie de aval que les permite obtener préstamos de los bancos privados internacionales. Los gobiernos de dos principales potencias económicas, no obstante, fueron los primeros en violar los acuerdos. En 1967 el Reino Unido devaluó la libra esterlina. En 1971 el estadounidense haría lo propio con el dólar. Y en 1973 terminó por no aceptar su convertibilidad en oro. El sistema financiero internacional quedó descansado sobre el dólar, una moneda manejada en función de los intereses de un gobierno que emite tantos dólares como requiere el crecimiento de sus flujos financieros y comerciales internacionales. Más tarde, el Fondo Monetario Internacional impuso a los gobiernos las tasas de cambio flotantes, es decir, una paridad entre el dólar y cada moneda nacional determinada por la oferta y la demanda del mercado internacional de divisas. Las monedas nacionales quedaron sometidas a procesos especulativos perjudiciales para los agentes económicos más débiles. En efecto, dado que el dólar era entonces la única divisa internacional utilizada para pagar los saldos comerciales, el encarecimiento del mismo con respecto a una moneda nacional tenía efectos contradictorios. Por un lado, tornaba más caras las importaciones de un país determinado y constituía un freno al crecimiento económico. Por el otro,
hacían más baratas las exportaciones y facilitaba el crecimiento económico. El resultado final dependía de la capacidad de los actores económicos y políticos para acentuar los factores favorables o desfavorables para el crecimiento. Por acá tenemos especulación, dice conjunto de operaciones comerciales o financieras que tiene por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios. Una operación especulativa no busca disfrutar del bien o servicio, solamente obtener un beneficio de los cambios de su precio. Esto es compra barato, vende caro. Igual moneda flotante, tipo de cambio flotante, significa eso mismo. Lo que habíamos tratado en la introducción de esta sección, en donde nos dice tenemos mucha oferta, el precio bajará. Si nos dice tenemos mucha demanda, el precio subirá por regla natural. Bueno, continuamos. Mientras los gobiernos británico y estadounidense se desentendían de los compromisos contraídos, los especialistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial dejaban de concebir al Fondo Monetario Internacional y al BIRF, Banco Mundial, como instrumentos para la regulación de la economía internacional y para la promoción del desarrollo económico. Adoptaron una teoría económica neoliberal que, como las teorías liberales del siglo XIX, concebía la ley de la oferta y la demanda como mecanismo rector de los procesos económicos, al margen de la voluntad individual o colectiva de los agentes económicos y políticos. En los años 80 del siglo pasado, la crisis de la deuda externa y de los gobiernos latinoamericanos fue la primera oportunidad para poner en práctica las políticas económicas conocidas como programas de ajuste estructural y derivadas de la filosofía neoliberal. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y ex vicepresidente del Banco Mundial, considera 4 ejes de política económica como la base de los programas de ajuste estructural. La privatización de las empresas e instituciones públicas, es decir, la reducción al mínimo posible de la intervención gubernamental en los procesos económicos. La liberalización del mercado doméstico, es decir, el establecimiento del libre juego de la oferta y la demanda mediante la supresión de todo tipo de subsidios públicos. La liberación de los mercados de capital, es decir, la supresión de las barreras a la entrada y salida de capitales. La liberación del comercio exterior, es decir, la eliminación de impuestos y aranceles aplicados a los bienes y servicios importados y exportados. Vienen unos recuadritos, un glosario, dice arancel, que es básicamente el impuesto o gravamen aplicado a los bienes objeto de importación o exportación, es decir, los impuestos que pagas por exportar o importar. Exportar, vender hacia otro país; importar, comprarle de otro país. Bienes y servicios, los primeros son tangibles y los segundos son intangibles. Bienes y servicios, investiguenlos. Los bienes, 1 kilo de tortilla; los servicios pueden ser atenderte en un determinado lugar. Las élites políticas de los países capitalistas, avanzadas o en desarrollo, experimentaron un cambio generacional. Los nuevos dirigentes, por regla general, provenían de las universidades estadounidenses más prestigiadas. Ahí fueron formados en las teorías neoliberales y al llegar a los puestos de responsabilidad comenzaron a aplicarlas con rigor, promoviendo el libre juego de la oferta y la demanda en las economías nacionales. La eliminación de los mecanismos de intervención económica gubernamental, la privatización de los activos productivos de los estados nacionales, así como la apertura comercial y financiera. Privatización de los activos productivos de los estados nacionales. ¿Qué es? Recuerdan, Telmex era una empresa productiva del estado, se suponía que productiva, bueno, se vendió, ahora es privada. Que la compraron los mismos políticos, bueno, ese es otro asunto. El asunto de Pemex ahora también está por privatizarse y ese es otro ejemplo. La aplicación de las teorías neoliberales llevó tan lejos la reducción de la intervención gubernamental que los responsables de las decisiones en materia de política económica aceptaron la independencia de las autoridades monetarias, es decir, de los bancos centrales nacionales. Asimismo, renunciaron a seguir administrando los sistemas públicos de ahorro y bancarios. Su privatización fue considerada la garantía del sano funcionamiento macroeconómico de un país. El libre juego de la oferta y la demanda fue extendido hasta el mercado de dinero, sometido hasta entonces a las regulaciones de las autoridades gubernamentales. Como consecuencia de la transición de la concepción de una política económica
basada en la capacidad reguladora de las instituciones gubernamentales, y otra fundada en el libre mercado. A partir de los 80, la economía mundial entró en una fase de transformaciones profundas. En las próximas secciones del presente capítulo estudiarás tres rasgos más importantes de la economía mundial y cuatro transformaciones que le dan una fisonomía propia. Estas transformaciones te permitirán comprender tanto la noción del proceso económico como la diversidad basada en la existencia de economías avanzadas y economías en desarrollo. Macroeconomía, parte del glosario, estudia el comportamiento en general del sistema económico, el funcionamiento de la economía de un país o de un conjunto de países. Entre otros aspectos, incluye la producción global, el empleo, la inversión, el consumo, los precios. Economías avanzadas son definidas en función de tres criterios básicos: el nivel de ingreso per cápita, la diversificación de las exportaciones y el grado de integración con el sistema financiero internacional. Economías en desarrollo, aquellas excluidas de la clasificación de economías avanzadas por no cumplir con los tres criterios básicos citados. Tema para la siguiente: características de la economía mundial contemporánea. Es un gusto poder atenderles. Suscríbanse, un clic allí en me gusta, y ya saben, las sugerencias que tengan o en la zona de comentarios. Y por supuesto, continúen estudiando, pónganle muchas ganas. La meta es el certificado, no lo pierdan de vista. Es un lugar donde tenemos que llegar. Y bueno, para que no se haga pesado, tenemos que dividirlo por partes, y para eso son los módulos. Si bien tenemos que llegar al certificado, lo veremos muy difícil si vemos 22 módulos. Vamos viendo cada módulo por cada módulo para que nos vaya resultando un poco más ligero, y en cuanto menos lo pensemos, estaremos en el final de la carrera. Mucha suerte. Insisto, perdón, no es suerte. Estudien mucho y hasta pronto.